Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer la lectura número 21 del libro Don Quijote de la Mancha. Es el libro segundo en el capítulo 8. Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, respiras lenta y profundamente. Poco a poco vas entrando en tu interior, olvidas los problemas cotidianos. Vamos a escuchar este capítulo 8 del libro segundo de Don Quijote de la Mancha. Al respirar lenta y profundamente vas relajando los músculos de tu cuerpo, relajas las manos, relajas los brazos, respiras lenta y profundamente, relajas los hombros, relajas el cuello, respiras lenta y profundamente. Poco a poco vas entrando en tu interior y respiras lenta y profundamente, relajas la espalda, la columna vertebral, la médula espinal, sientes paz, sientes tranquilidad. Poco a poco, al respirar lenta y profundamente, vas entrando en tu interior. Relajas la cadera, las piernas y los pies. Al respirar lenta y profundamente, entra oxígeno en los pulmones se limpian. El oxígeno va a la sangre se limpia, la sangre con oxígeno va al corazón se limpia, sientes paz profunda en tu interior. Poco a poco esta paz profunda de tu interior va al abdomen, al estómago, el estómago se relaja, se tranquiliza, descansa, cada vez más, todo tu cuerpo va descansando, se va tranquilizando. Más y más, cada vez más. Respiras lenta y profundamente, relajas ahora el tórax, los pulmones. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda. Relajas el corazón, tu corazón late lenta y profundamente. Y poco a poco relajas también la garganta, la boca, los músculos de la cara. Son muy importantes los músculos de la cara. Respiras lenta y profundamente. Tu cara se relaja, se tranquiliza cada vez más. Poco a poco este relax de la cara va a la cabeza, a tu cráneo, a tu cerebro. El pelo se relaja, se tranquiliza, descansa. Más y más, cada vez más. Y este relax de la cabeza va a la frente, al centro de tu frente. Piensas en el centro de tu frente. Descansa profundamente el centro de tu frente. Descansa. Poco a poco este relax de la frente va a los ojos, los párpados descansan. Párpados descansan cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Todo tu cuerpo siente paz, siente serenidad. Vamos a disfrutar durante unos minutos de este capítulo 8 del libro segundo de Don Quijote de la Mancha, que trata de lo que sucedió a Don Quijote con un discreto caballero de la Mancha. Con la alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía Don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada victoria ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad del mundo. Daba por acabadas y la felice fin conducidas cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí en adelante. Tenía en poco a los encantos y a los encantadores. No se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del desagradecimiento de los galeotes, ni del atrevimiento y la lluvia de estacas de los yangüeses. Finalmente decía entre sí que si él hallara arte y modo o manera cómo desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la mayor aventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado
y hablando con Sancho de la pasada aventura, cuando los alcanzó un hombre que detrás de ellos por el mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua tordilla, vestido con un gabán de paño fino verde, gironado de terciopelo leonado, con una montera del mismo terciopelo, el aderezo de la lengua de la yegua era de canipo y de la jineta, asimismo de morado y verde, traía un alfanje morisco pendiente de un ancho talí de verde oro, y los borceguíes eran de la labor de talí. Cuando llegó a ellos el caminante, los saludó cortésmente, y picando a la yegua se pasaba de largo, pero don Quijote le dijo: «Señor galán, si es que vuesa merced lleva el camino que nosotros, y no importa al darse priesa, merced recibiría en que nos fuésemos juntos». «En verdad», respondió el de la yegua, «que no me pasara tan de largo, si no fuera por temor que con la compañía de mi yegua no se alborotara ese caballo». «Bien puede, señor», respondió a esta sazón Sancho, «quien puede tener las riendas a su yegua, porque nuestro caballo es el más bien mirado del mundo». Detuvo la rienda el caminante, admirándose de la postura y rostro de don Quijote, el cual iba cincelada, que la llevaba Sancho en el arzón delantero de la albarda del rucio, y si mucho miraba el de lo verde don Quijote, mucho más miraba don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de 50 años, las canas pocas, y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave. Finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que juzgó de don Quijote de la Mancha, el de lo verde, fue que semejante manera ni parecer de hombre no le había visto jamás. Notó bien don Quijote la atención con que el caminante le miraba, y leyóle en la suspensión su deseo, y como era tan cortés y tan amigo de dar gusto a todos, antes que le preguntase nada, le salió al camino diciéndole: «Esta figura que vuesa merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuera de las comúnmente se usan, no me maravillaría yo de que lo hubiese maravillado, pero dejaré vuesa merced de estarlo cuando le diga, como le digo, que soy caballero de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entreguéme en los brazos de la fortuna, que me llevasen donde más fuese servida, y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia, y llevan camino de imprimirse 30.000 veces de millares, si el cielo no lo remedia. Finalmente, por encerrarlo todo en breves palabras o en una sola, digo que yo soy don Quijote de la Mancha, por otro nombre llamado el caballero de la triste figura, y puesto que las propias alabanzas envilecen, esme forzoso decir yo tal vez las mías, y esto se entiende cuando no se haya presente quien las diga. Así que, señor gentilhombre, ni este caballero, ni esta lanza, ni este escudo, ni escudero, ni todas juntas estas armas, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza os podrán mirar de aquí adelante, habiendo ya sabido quién soy y la profesión que tengo. A lo que respondió el del verde gabán: yo, señor caballero de la triste figura, soy un hidalgo, natural de un lugar donde iremos a comer hoy. Si Dios fuere servido, soy más que medianamente rico, y es mi nombre don Diego de Miranda.
paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y la pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso, algún hurón atrevido. Tengo hasta 6 docenas de libros, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros. Los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. Ojeo más los que son profanos que los devotos. Como sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España. Alguna vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido. Son mis convites limpios y aseados, y no nada escasos, ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure. No escudriño las vidas ajenas, ni soy lunce de los hechos de los otros. Oigo misa cada día, reparto de mis bienes con los pobres, sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón más rescatado. Procuro poner en paz a los que me están desavenidos, soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Atentísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del hidalgo, y pareciéndole buena y santa, que quien la hacía debía de haber milagros, se arrojó del rucio y con gran priesa le fue a asir del estribo derecho, y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los pies una y muchas veces, visto lo cual por el hidalgo le preguntó: «¿Qué hacéis, hermano? ¿Qué besos son estos?». «Déjeme besar», respondió Sancho, «porque me parece vuestra merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida». «No soy santo», respondió el hidalgo, «sino gran pecador. Vos sí, hermano, que debéis ser bueno, como vuestra simplicidad lo demuestra». Volvió Sancho a cobrar la albarda, habiendo sacado a plaza la risa de la profunda melancolía de su amo, y causado nueva admiración a don Diego, preguntóle don Quijote que cuántos hijos tenía, a lo que respondió el hidalgo: «Yo, señor don Quijote, tengo un hijo, que a no tenerle quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy, y no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de edad de 18 años, los 6 ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latinas y griega, y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, halléle tan embebido en la de la poesía, si es que se puede llamar ciencia, que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología». A lo cual respondió don Quijote: «Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así que han de querer o buenos o malos, que sean como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, pero que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su prosperidad. Y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será dañoso, y cuando no se ha de estudiar para ganar el pan, siendo tan venturoso el estudiante, que le dio el cielo padres que lo dejen, sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado, y aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna
y de poca edad, en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de utilizar con ella, pero esta tal doncella no quiere ser manoseada ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo, de inestimable precio, a la de tener el que la tuviera a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos, no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fueren poemas heroicos, en lamentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar de los truhanes ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ellas se encierran. Y no penséis, Señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el número de vulgo, y así, el que con los requisitos que he dicho tratare y tuviera la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. Sea pues la conclusión de mi plática, señor hidalgo, que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que siendo él tan buen estudiante como debe ser, y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las ciencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales tan bien parecen un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen como las mitras a los obispos o como las garnachas a los peritos jurisconsulto. A la mitad de esta plática Sancho, por no ser muy de su gusto, se había desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas, y en esto ya volvía a renovar la plática el hidalgo, satisfecho en extremo de la discreción y del buen disgusto de Don Quijote, cuando alzando Don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales, y creyendo que debía ser alguna nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada, el cual Sancho, oyéndose llamar, dejó a los pastores y a toda priesa picó al rucio, y llegó donde su amo estaba, a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura. Es la página 277. Empezamos el capítulo 9 de esta segunda parte, donde se declara el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones. El capítulo 9 cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que quería, el cual en llegando le dijo: «Dame, amigo, esa celada, que yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar, y me necesita a tomar mis armas». El del verde gabán, que esto oyó, tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con 2 o 3 banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía traer moneda de su majestad, y así se lo dijo a Don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que sucediese habían de ser aventuras y más aventuras,
y así respondió al hidalgo: hombre apercibido, medio combatido, no se pierde nada en que yo me aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo ni a dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían. Tata, dijo a esta sazón entre sí el hidalgo, dado la señal de quien es nuestro buen caballero, los requesones sin duda se habían ablandado los cascos y madurado los sesos. Llegóse a esto al Sancho y díjole: Señor, por quien Dios es, que vuesa merced haga de manera que mi señor Don Quijote no se tome con estos leones, que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos. Pues tan loco es nuestro amo, respondió el hidalgo, que teméis y creéis que se ha de tomar con tan fieros animales. No es loco, respondió Sancho, sino atrevido. Yo haré que no lo sea, replicó el hidalgo, y llegándose Don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que le abriese las jaulas, le dijo: Señor caballero, los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien dellas, no aquellas que de todo en todo la quitan, porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más bien tiene de locura que de fortaleza, cuanto más que estos leones no vienen contra vuestra merced ni lo sueñan, van presentados a su majestad, y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje. Váyase vuestra merced, dijo hidalgo, respondió Don Quijote, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no esos señores leones. Y volviéndose al leonero le dijo: voto a tal don bellaco, que si no abrís luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con el carro. El carretero, que vio la determinación de aquella armada fantasma, le dijo: Señor mío, vuesa merced se ha servido, por caridad, de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas. Hombre de poca fe, respondió Don Quijote, apéate y desunce, haz lo que quisieres, que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras honrar esta diligencia. Pues el carretero desunció la gran priesa y el leonero dijo a grandes voces: séanme testigos cuanto aquí están, como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones, y que de protesto a este señor de todo el mal daño que estas bestias hicieren, corra y vaya por su cuenta, con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, se pongan en cobro antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que era tentar a Dios a cometer tal disparate. A lo que respondió Don Quijote que él sabía lo que hacía. Respondíale el hidalgo que lo mirase bien, que él entendía que se engañaba. Ahora, señor, replicó Don Quijote, si vuesa merced no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo. Oído lo cual, por Sancho, con lágrimas en los ojos, le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación había sido tortas y tan pintado el de los molinos de viento y la temerosa de los batanes, y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida. Mire, señor, decía Sancho, que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga, que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe ser la tal uña, es mayor que una montaña.
El miedo, por lo menos, respondió don Quijote, te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame. Si aquí muriese, ya sabes nuestro antiguo concierto, acudirás a Dulcinea y no te digo más. A estas añadió otras razones con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento. Quisiera el del verde gabán oponérsele, pero viese desigual en las armas, y no le parecía cordura tomarse por un loco, que ya se lo había parecido en todo punto don Quijote, el cual, volviendo a dar priesa al leonero, a reiterar las amenazas, dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua, y Sancho al rucio, y el carretero a las mulas, y procurando todos apartarse del carro, por más que pudiesen antes que los leones se desenbanastasen. Lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones. Maldecía su ventura y llamaba menguada la hora en que vino al pensamiento volver a servirle. Pero no por llorar y lamentarse dejaba de aporrear al rucio para que se alejase del carro. Viendo pues el leonero que ya los que le iban huyendo estaban bien desviados, tornó a requerir y a intimar a don Quijote, que ya le había requerido e intimado, el cual respondió que lo oía, y que no se curase más intimidaciones y requerimientos, que todo sería de poco fruto, y que se diese priesa en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera. Estuvo considerando don Quijote si quería bien hacer la batalla, antes a pie que a caballo, y en fin, se determinó de hacerla a pie, teniendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones. Con esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo, y desenvainando la espada, pasó ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su señora Dulcinea. Habiendo visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote, y que no podía dejar de soltar al león macho, so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero, abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual apareció de grandeza extraordinariamente y de esplantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado y tenderse y desesperazarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi 2 palmos de lengua que sacó fuera, se despolvoreó los ojos, se lavó el rostro, esto sacó la cabeza fuera de la jaula, miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo don Quijote le miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerle pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura, pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula, viendo lo cual don Quijote mandó al leonero que le diese palos y le irritase para echarle fuera. Eso no haré yo, respondió el leonero, porque si yo instigo, el primero a quien hará pedazos será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que es todo lo que puede decirse en género de valentía, y no quisiera tentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta en su mano, está salir o no salir, pues no ha salido hasta ahora, no saldrá en todo el día. La grandeza del corazón de vuestra merced ya está bien declarada, ningún bravo peleante, pues a mí se me alcanza, está obligado que a más de desafiar a su enemigo y esperarle en la campaña, si el contrario no acude, en él se queda a la infamia, y el esperante gana la corona del vencimiento. Así es verdad, respondió don Quijote,
Cierra, amigo, la puerta y dame por testimonio en la mejor forma que pudieres lo que aquí me has visto hacer. Conviene saber, como tú abriste al león, yo le esperé, él no salió, volvíle a esperar, volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más, y encantos afuera, y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería, y cierra, como he dicho, en tanto que hago señal a los huidos y ausentes, para que sepan que tu boca es hazaña. Hízolo así el leonero, y don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de oír ni de volver la cabeza a cada paso. Todos en tropa y antecogidos del hidalgo, pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo: que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias que nos llama. Detuviéronse todos y conocieron que el que hacía las señas era don Quijote, y perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don Quijote que les llamaba. Finalmente volvieron al carro, y en llegando dijo don Quijote al carretero: volved, hermano, a uncir vuestras mulas y a proseguir vuestro viaje, y tú, Sancho, dale 2 escudos de oro para él y para el leonero, en recompensa de lo que por mí se han detenido. Esos daré yo de muy buena gana, respondió Sancho, pero ¿qué se han hecho los leones? ¿Son muertos o vivos? Entonces el leonero menudamente y por sus pausas contó el fin de la contienda, exagerando como él mejor pudo y supo el valor de don Quijote, de cuya vista del león acobardado no quiso ni osó salir de la jaula, puesto que había tenido un buen espacio abierto la puerta de la jaula, y que por haber el dicho aquel caballero era tentar a Dios irritar al león, para que por fuerza saliese como él quería que se irritase. Mal de su grado y contra su voluntad había permitido que la puerta se cerrase. ¿Qué te parece de esto, Sancho?, dijo don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Dio 2 escudos Sancho, unció el carretero, besó las manos el leonero a don Quijote por la merced recibida, y prometiólo de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese. Pero si acaso su majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el caballero de los leones, que de aquí en adelante quiero que en este se trueque, cambie y vuelva y mude el que hasta aquí he tenido del caballero de la triste figura. Y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían y cuando les venía a cuento. Siguió su camino el carro, y don Quijote, Sancho y el del verde gabán prosiguieron el suyo, y picando más de lo que hasta entonces, serían como los 2 de la tarde cuando llegaron a la aldea y a la casa don Diego. Cuando días estuvo en ella don Quijote regaladísimo, al cabo de los cuales, con reiterados ofrecimientos y comedimientos, y con la buena licencia de la señora del castillo, don Quijote, Sancho, sobre Rocinante y el rucio se partieron. Acaba aquí el capítulo 9 del libro 2. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.